Buen día para todos. Mi nombre es Jason Andrés Valencia Aguilar, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental perteneciente al CEAD de Ibagué. Este video se hace con el fin de dar solución a un problema de investigación sobre la contaminación del suelo de Chinchiná, el departamento de Caldas, como parte del componente de prueba final de la materia de propiedades de contaminación del suelo. Planteamiento del problema. En la actualidad, los suelos del municipio de Chinchiná Caldas se encuentran aptos para la cultivación de aguacates y algunas plantas como el café y otras musáceas. El manejo de esos cultivos en la actualidad se le está dando un manejo muy convencional, resaltando el uso de herbicidas, fungicidas, insecticidas y algunos fertilizantes de gran composición química. En los últimos años se ha visto afectada la actividad de los cultivos, esto debido a la gran cantidad o a la gran toxicidad que se emplea en la utilización de estos químicos y algunos metales pesados que quedan en los tejidos vegetales de las plantas y también de los suelos, y esto ha conllevado a sobrepasar los niveles máximos permitidos por el CONTEP para este tipo de cultivos y también para este tipo de alimentos que se dan en el lugar. Ese estudio también pudo determinar de que el suelo cuenta con una gran carga de toxicidad retenidos por la materia orgánica, lo cual puede ser absorbido por las raíces de las plantas y también puede afectar la calidad de los alimentos que produce. Para poder sustentar la hipótesis o la pregunta de investigación o el planteamiento del problema de esa investigación, tenemos que conocer primero cuál es la composición física de los suelos de Chinchiná Caldas. Esos suelos son característicos de ser montañosos, los cuales sus drenajes son muy ligeros. Tiene diferentes alturas, entonces por ejemplo entre los suelos que están entre los 1500 y 1700 metros sobre el nivel del mar, se dice que el porcentaje de inclinación de la montaña es del 50%, lo cual genera también algunos deslizamientos y en algunos sectores se presentan suelos muy ligeramente quebrados y erosionados por donde se filtra el agua. En caso de presentar algunas lluvias o algunas precipitaciones en el lugar que se dan constantemente. Los suelos que se componen de entre los 2000 y 2700 metros sobre el nivel del mar son también suelos característicos de ser montañosos, con erupciones antrópicas moderadas, lo cual también genera algunos deslizamientos e importantes decreciones de tierra y de material de tierra producto de los deslizamientos. Y los suelos que están entre los 3000 metros y 5000 metros sobre el nivel del mar se dicen que son suelos pendientes entre el 50 y el 75% de inclinación, lo cual se caracteriza también por ser suelos con un alto drenaje o una capacidad de drenaje muy excesiva, también por presentar grandes deslizamientos y por tener en el sector suelos ligeramente quebrados y erosionados. El sector de Chinchiná Caldas también es característico por tener o por encontrarse dentro de sistemas ecosistémicos de muy alta complejidad, como lo son sistemas de páramos, los cuales también tienen una red hídrica muy importante y también muy amplia. Se dice que en la actualidad se cuenta con 111 microcuencas, los cuales abastecen diferentes cabeceras municipales, y por lo anterior se establece como primera hipótesis de planteamiento del problema como la contaminación hídrica. Lo anterior debido a que en la actualidad también se presenta mucha contaminación acuática, producto de los análisis físico-químicos que se realizan en las diferentes quebradas y ríos del sector, presentando alta toxicidad de los químicos que se utilizan tanto para la parte agroindustrial como también para el sector industrial. En la parte de contaminación del suelo encontramos también el uso de muchos químicos por el sector industrial, tales como el nitrógeno, el fósforo o el potasio, debido a que son tóxicos que se utilizan también para la fabricación de diferentes productos que genera la industria que se presenta en el sector. También encontramos algunos componentes de alta toxicidad, como son los metales pesados que se utilizan para la minería ilegal, que también se presenta en algunos problemas conforme a
a la irregularidad de la extracción de esos metales en el sector. Pero sin duda alguna el sector agropecuario, y es en el cual nos enfocamos en la base de investigación por la toxicidad en los alimentos y en las plantas, ha sido uno de los más importantes debido a que nosotros o las personas que trabajan el sector agronómico, especialmente el sector del suelo, tienden a utilizar algunos herbicidas y algunos plaguicidas sin ningún nivel de toxicidad o sin ninguna escala de nivel de toxicidad. Eso también asociado con el uso indiscriminado de herbicidas y plaguicidas. Lo que quiere decir es que las personas que están utilizando esos tipos de tóxicos no logran diferenciar efectivamente cuál es la aplicabilidad para cada uno, y ahí radica el problema de contaminación. En el desconocimiento y en el uso indiscriminado de los componentes que son hechos para cada componente tóxico. El problema está básicamente presentado en la selectividad y en la liberación o el uso de estos productos. Con lo anterior podemos afirmar que el uso y la liberación indiscriminada de esos componentes químicos son transportados rápidamente desde su punto de origen, es decir, donde su punto de aplicabilidad, hacia los otros puntos diversos con presencia en diferentes zonas de la región, debido a que las fuentes hídricas o por filtración del suelo y la liberación también en fuentes hídricas hace que la filtración del agua presente un gran drenaje. Por lo tanto, la liberación de estos químicos hace que se extienda hacia otras zonas o hacia otros lugares. Con lo anterior expuesto, podemos establecer una medida de mitigación a la problemática que se está generando, y la medida de mitigación o la alternativa de solución que se plantea es la fitorremediación, ya que existen numerosas investigaciones que demuestran que algunas plantas pueden remover algunos metales pesados y algunos contaminantes mediante los procesos biológicos que se puedan generar en conjunto con las actividades del suelo. La principal característica de este proceso o de esta técnica es que las plantas tienen la gran capacidad de absorber ciertos metales por sus raíces, y además de sobrevivir en ambientes contaminados. Para llevar a cabo esa metodología se realiza el siguiente procedimiento. Primero se deben realizar unas pruebas de laboratorio. Primero se debe realizar una selección de las plantas que se consideren que son aplicables para los componentes químicos que están en el suelo, y posterior se hacen unos ensayos de laboratorio para poder determinar la capacidad de absorción de esos componentes químicos. Posteriormente se realizan unos análisis estadísticos de los ensayos que se realizaron, y un análisis ya más enfocado hacia la parte de descontaminación o la efectividad de remoción de contaminantes que realizó la planta. Posteriormente se selecciona la planta y se traslada la planta hacia el sitio donde se genera el problema de contaminación, y lo que se hace es sembrar cantidades de plantas en parcelas, y de esa manera poder mantener un monitoreo permanente de la estabilización tanto del suelo como de la estabilización de la planta. Después se determina el porcentaje de absorción de químicos de la planta. Esto básicamente se puede realizar de una manera visual cuando la planta presenta algunas deformaciones o algunos parásitos o algunas composiciones que no son propias de la planta. Se extrae la planta como tal y posteriormente se le da cierre o se le da una quema a la planta para que esta no genere más contaminación. Posteriormente se hace una nueva valoración del suelo, unos análisis de laboratorio, y si es necesario se hace volver a realizar la plantación de las parcelas. Esta práctica o esa metodología tiene como finalidad estabilizar el suelo actuando de manera positiva sobre este y mejorando sus propiedades físicas y químicas y dando una mayor cobertura vegetal. De esa manera podemos inducir a que el cultivo de los productos de la región sean cada vez de mayor calidad y sean cada vez menos tóxicos. Y esa metodología, además de ser
un procedimiento que es de muy bajo costo, no requiere de personal especializado para su manejo o para su aplicabilidad. Esto es todo por el momento. Muchas gracias.